El reclamo puntual es mantener la presión para que no caigan los juicios que estamos logrando llevar adelante contra todos los genocidas, luego de 32 años de cometidos los primeros delitos, y específicamente para presionar por el juicio a los civiles comprometidos y que sostuvieron la dictadura militar, como el ministro de Economía Martínez de Hoz. La segunda marcha fue convocada por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Más multitudinaria, contó con la participación de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, partidos de izquierda, centros de estudiantes universitarios y agrupaciones piqueteras. Repudiaron las políticas económicas y sociales del gobierno y reclamaron por la aparición con vida de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los culpables de genocidio, la nulidad de los indultos, basta de patotas, porque en los últimos tiempos aparecen una cantidad de patotas vinculadas con el poder político y la burocracia sindical, interviniendo en los conflictos, y las víctimas son jóvenes trabajadores. Recordemos la lucha del casino, la lucha del Hospital Francés en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la lista de reclamos es mucha, se vincula con la impunidad a 32 años de los crímenes de ayer, pero también las violaciones a los derechos humanos de hoy. La denuncia sobre el más del año y medio transcurrido desde la desaparición de Jorge Julio López. ¿Y qué pasa con la causa judicial? No pasa absolutamente nada, por lo tanto hay impunidad. Mientras tanto, las madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Eve de Bonafini, recordaron el acto en la Villa 15, en Lugano. ¿Y a vos quién? Era la pregunta de rigor que se hacían las madres en las comisarías desde las 3:10 de la madrugada de aquel 24 de marzo. Con estas palabras, Eve de Bonafini relató para la gente común su vía crucis y la de muchas otras madres. Pero su peor imagen no comenzó ese día. No comenzó el día que desapareció su primer hijo. Comenzó antes. La tuve antes que viniera la dictadura, con el gobierno de Isabel Perón. Mataron 3 chicos en la esquina de mi casa y los dejaron tirados todo el día para que la gente ya empezara a tener miedo. Y yo me desesperaba porque decía, pobre madre, están tirados acá y no sabe que tiene sus hijos muertos. Y se completó con una imagen terrible de una piba embarazada que vivía en la esquina de mi casa, que golpearon la puerta y cuando salió con su panza la bajaron a balazos y le reventaron el vientre con una ametralladora. Son las 2 imágenes más terribles, más nefastas. En la primera todavía tenía a mis hijos, en la segunda ya me faltaba el más grande. Pero son las imágenes más terribles, más terroríficas, que no me las puedo olvidar. Desde el llano o desde la militancia más vehemente, cada uno tiene su peor fotografía de tantos años de masacre. A Jorge Rafael Videla explicando cómo era el tema de los desaparecidos. Un montón de cosas que no estaban. Nada. ¿Y quién era el responsable, según Videla, de estos desaparecidos? No, él decía que nadie, que no estaban, que por lo tanto no se sabía si eran desaparecidos, que eran. No están, decía, no están. Hijo de puta. A la lucha contra la destrucción social le sumaron la construcción. El elefante blanco cobrará vida. El hip hop de la villa le puso ritmo al repudio. Porque bueno, yo trabajo para las madres, tengo un trabajo de seguridad, trabajo para ellas, y a través de ahí yo le comenté a Eve Bonafini que nosotros teníamos un grupo de hip hop que muy poca gente era la que nos apoyaba. Y a través de esto nosotros pudimos comunicarnos con ella, ella nos agarró y nos pidió que si podíamos cantar, le dijimos que sí porque nosotros la apoyábamos y seguíamos a su proyecto, y todo en común era. Nosotros podríamos ser uno de esos desaparecidos y que no podríamos tener a nuestra madre, a nuestra familia, y estaríamos perdidos por este mundo y es un gran dolor estar perdido. Y al igual que ellas, muchas madres siguen luchando porque le siguen quitando a sus hijos de su cobija, de su abrigo. Y es un dolor muy grande que lo sienten no solamente las madres y nosotros, sino que el mundo entero. No te atrevas, te desafiamos, te combatimos en estos 30 años de lucha. No te atrevas a tocar a uno más de mis hijos. Firmado, Madres de Plaza de Mayo. Mientras tanto, el acto central de recuerdo del golpe y homenaje a sus víctimas se realizó en el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada, sitio emblemático de la represión y de la tortura militar.
El acto se desarrolló en la fachada del edificio conocido como Pabellón Central, o 4 columnas, donde funcionaban las aulas de instrucción de los suboficiales y la dirección. En la Escuela de Mecánica de la Armada estuvieron detenidas 5.000 personas, la mayoría de las cuales están desaparecidas. Bueno, es el primer acto después de la posesión de todo el predio de la ESMA por parte de Nación, Ciudad y los organismos de derechos humanos. Y una profunda emoción porque hoy hemos homenajeado a las víctimas del terrorismo de Estado, a 32 años del golpe genocida, y reconfortados con las palabras de los ministros religiosos. También se ofreció una ceremonia interreligiosa con la participación del párroco Domingo Bresci, del obispo metodista Aldo Echegoyen y del rabino Daniel Goldman. Que hoy estamos dando vuelta a la historia. Entre esto y muchos otros actos y cosas que están pasando, como lo de Trelew, la AAA, el traer a represores de otros países, me parece que estamos viviendo un tiempo nuevo y muy esperanzador en función de la defensa de los derechos humanos, de la dignidad de las personas y fundamentalmente de lo que pelearon, por lo que murieron aquellos muchachos, por la justicia más amplia entre todos. Entre los presentes se destacaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Esta mañana, escuchando la radio, mirando los diarios, viendo la televisión, veo que hay una sumatoria de firmas, de solicitadas, de expresiones de todos los sectores que antes por ahí no hablaban ni decían nada y todos hablan del nunca más, de esta memoria, de hay que mirar la reconstrucción del país desde el espacio en que cada uno está. Para mí eso es un día de triunfo el de hoy, porque ha dado luz, ha hecho visible expresiones que antes no veíamos. Finalizando el acto, se proyectó la película Victoria, que trata sobre la búsqueda de su identidad, de la diputada Victoria Donda, quien nació en la Escuela de Mecánica y fue separada de sus padres. No es una película sobre mi vida, es una película de una parte de la búsqueda de mi papá y mi mamá a través del recuerdo de los compañeros. Y la reflexión que hago es que espero que pueda aportar un poquito en la reconstrucción de este camino de la búsqueda de nuestra memoria. 7. La televisión pública. Hubo actos en todo el país por el Día de la Memoria. En el 32 aniversario del golpe militar, la ESMA fue sede del acto central del Día de la Memoria. En recuerdo a las víctimas de desaparecidos durante la dictadura, se realizó allí una ceremonia interreligiosa. En tanto, en la Plaza de Mayo, se realizó el acto tradicional. Fue el punto culminante del día de esta conmemoración por parte de los organismos de derechos humanos. Acá no hay diferenciación entre víctimas del terrorismo del Estado, porque el 24 de marzo del 76 afectó a todos los argentinos por igual, dijo Estela de Carlotto. En Rosario, 20.000 personas marcharon al monumento de la bandera. En la República Argentina, el 24 de marzo de 1976. Y comenzó con un acto en la Escuela de Mecánica de la Armada y luego culminó a la tarde en Plaza de Mayo. Dos marchas distintas concluyeron en la Plaza de Mayo, pero con el mismo objetivo: recordar lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976, para repudiarlo y para que la historia no se repita. La primera movilización fue convocada por Madres Línea Fundadora, abuelas, APDH, hijos, hermanos y familiares de desaparecidos. Culminó con un discurso en el que se pidió la agilización de los juicios y cárcel común para los represores y el enjuiciamiento a quienes colaboraron como civiles de la dictadura. El reclamo puntual es mantener la presión para que no caigan los juicios que estamos logrando llevar adelante contra todos los genocidas, luego de 32 años de cometidos los primeros delitos, y específicamente para presionar por el juicio a los civiles comprometidos y que sostuvieron la dictadura militar, como el ministro de Economía Martínez de Hoz. La segunda marcha fue convocada por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Más multitudinaria, contó con la participación de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, partidos de izquierda, centros de estudiantes universitarios y agrupaciones piqueteras. Repudiaron las políticas económicas y sociales del gobierno y reclamaron por la aparición con vida de Jorge Julio López.
juicio y castigo a los culpables de genocidio, la nulidad de los indultos, basta de patotas, porque en los últimos tiempos aparecen una cantidad de patotas vinculadas con el poder político y la burocracia sindical, interviniendo en los conflictos, y las víctimas son jóvenes trabajadores. Recordemos la lucha del casino, la lucha del Hospital Francés en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la lista de reclamos es mucha, se vincula con la impunidad a 32 años de los crímenes de ayer, pero también las violaciones a los derechos humanos de hoy, la denuncia sobre el más del año y medio transcurrido desde la desaparición de Jorge Julio López. ¿Y qué pasa con la causa judicial? No pasa absolutamente nada, por lo tanto hay impunidad. Por su parte, las madres de Plaza de Mayo recordaron el golpe del 76 en la Villa 15, en Lugano. ¿Y a vos quién? Era la pregunta de rigor que se hacían las madres en las comisarías desde las 3:10 de la madrugada de aquel 24 de marzo. Con estas palabras, Eve de Bonafini relató para la gente común su vía crucis y la de muchas otras madres. Pero su peor imagen no comenzó ese día. No comenzó el día que desapareció su primer hijo. Comenzó antes. La tuve antes que viniera la dictadura, con el gobierno de Isabel Perón. Mataron 3 chicos en la esquina de mi casa y los dejaron tirados todo el día para que la gente ya empezara a tener miedo. Y yo me desesperaba porque decía, pobre madre, están tirados acá y no sabe que tiene sus hijos muertos. Y se completó con una imagen terrible de una piba embarazada que vivía en la esquina de mi casa, que golpearon la puerta y cuando salió con su panza la bajaron a balazos y le reventaron el vientre con una ametralladora. Son las 2 imágenes más terribles, más nefastas. En la primera todavía tenía a mis hijos, en la segunda ya me faltaba el más grande. Pero son las imágenes más terribles, más terroríficas, que no me las puedo olvidar. Desde el llano o desde la militancia más vehemente, cada uno tiene su peor fotografía de tantos años de masacre. A Jorge Rafael Videla explicando cómo era el tema de los desaparecidos. Un montón de cosas que no estaban. Nada. ¿Y quién era el responsable, según Videla, de estos desaparecidos? No, él decía que nadie, que no estaban, que por lo tanto no sabía si eran desaparecidos, que eran. No están, decía, no están. Hijo de puta. A la lucha contra la destrucción social le sumaron la construcción. El elefante blanco cobrará vida. El hip hop de la villa le puso ritmo al repudio. Porque bueno, yo trabajo para las madres, tengo un trabajo de seguridad, trabajo para ellas, y a través de ahí yo le comenté a Eve Bonafini que nosotros teníamos un grupo de hip hop que muy poca gente era la que nos apoyaba. Y a través de esto nosotros pudimos comunicarnos con ella, ella nos agarró y nos pidió que si podíamos cantar, le dijimos que sí porque nosotros la apoyábamos y seguíamos a su proyecto y todo en común era. Nosotros podríamos ser uno de esos desaparecidos y que no podríamos tener a nuestra madre, a nuestra familia y estaríamos perdidos por este mundo y es un gran dolor estar perdido. Y al igual que ellas, muchas madres siguen luchando porque le siguen quitando a sus hijos de su cobija, de su abrigo. Y es un dolor muy grande que lo sienten no solamente las madres y nosotros, sino que el mundo entero. No te atrevas, te desafiamos, te combatimos en estos 30 años de lucha. No te atrevas a tocar a uno más de mis hijos. Firmado, Madres de Plaza de Mayo. El otro escenario fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Organismo realmente repudiable por todos aquellos que en algún momento piensan y recuerdan y conmemoran en un día como este que allí funcionaba casi una maternidad clandestina, porque allí las parturientas tenían sus hijos que después eran secuestrados por los integrantes de aquella nefasta dictadura militar. Allí se realizó uno de los actos, estuvo el secretario de Derechos Humanos, Luis Duhalde, abuelas, organismos de derechos humanos y también la agrupación Hijos. El acto se desarrolló en la fachada del edificio conocido como Pabellón Central, o 4 columnas, donde funcionaban las aulas de instrucción de los suboficiales y la dirección. En la Escuela de Mecánica de la Armada estuvieron detenidas 5.000 personas, la mayoría de las cuales están desaparecidas. Bueno, es el primer acto después de la posesión de todo el predio de la ESMA
por parte de Nación, Ciudad y los organismos de derechos humanos. Y una profunda emoción porque hoy hemos homenajeado a las víctimas del terrorismo de Estado, a 32 años del golpe genocida, y reconfortados con las palabras de los ministros religiosos. También se ofreció una ceremonia interreligiosa con la participación del párroco Domingo Bresci, del obispo metodista Aldo Echegoyen y del rabino Daniel Goldman. Que hoy estamos dando vuelta a la historia. Entre esto y muchos otros actos y cosas que están pasando, como lo de Trelew, la AAA, el traer a represores de otros países. Me parece que estamos viviendo un tiempo nuevo y muy esperanzador en función de la defensa de los derechos humanos, de la dignidad de las personas y fundamentalmente de lo que pelearon, por lo que murieron aquellos muchachos, por la justicia más amplia entre todos. Entre los presentes se destacaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Esta mañana, escuchando la radio, mirando los diarios, viendo la televisión, veo que hay una sumatoria de firmas, de solicitadas, de expresiones de todos los sectores que antes por ahí no hablaban ni decían nada y todos hablan del nunca más, de esta memoria, de hay que mirar la reconstrucción del país desde el espacio en que cada uno está. Para mí eso es un día de triunfo el de hoy, porque ha dado luz, ha hecho visible expresiones que antes no veíamos. Finalizando el acto, se proyectó la película Victoria, que trata sobre la búsqueda de su identidad, de la diputada Victoria Donda, quien nació en la Escuela de Mecánica y fue separada de sus padres. No es una película sobre mi vida, es una película de una parte de la búsqueda de mi papá y mi mamá a través del recuerdo de los compañeros. Y la reflexión que hago es que espero que pueda aportar un poquito en la reconstrucción de este camino de la búsqueda de nuestra memoria. También en Morón se desarrolló a 30 años Fútbol por la Vida. Es la historia de la fuga de la Mansión Seré. ¿Y por qué 30 y no 32? Porque hace 30 años que 2 de los que jugaban al fútbol esta tarde allí se fugaron de ese centro clandestino de detención. También hubo periodistas y actores que protagonizaron el film basada en esta historia crónica de una fuga. En Morón, el aniversario por el golpe de Estado del 76 se desarrolló en la Mansión Seré, un ex campo de detención conocido como Centro Atila, que fue utilizado por el terrorismo de Estado. La actividad comenzó con una maratón organizada por la municipalidad. Desde este lugar, como vos bien decís, que se recuperó para la memoria, para la lucha por la verdad, la justicia. Este lugar que fue centro del horror, del terror, de la muerte, de la tortura, y hoy es expresión justamente de la memoria y de la vida. Acá donde funcionaba ese centro de tortura, hoy se está recuperando los cimientos de la vieja Mansión Seré, y con un grupo de antropólogos y arqueólogos, donde también después, ya en democracia, funcionó un lugar de la frivolidad menemista para descanso de ese intendente en ese momento. Hoy funciona también la Dirección de Derechos Humanos, un espacio donde la comunidad se encuentra para no olvidar. Y en este lugar entonces hoy estamos recordando lo que nos pasó con esta masiva actividad donde se encuentra la comunidad en su conjunto. El predio de unas 11 hectáreas fue transformado en el año 2000 en Casa de la Memoria y la Vida. De este lugar fugó en 1978 el arquero del club Almagro, Claudio Tamburrini, secuestrado por fuerzas militares de la aeronáutica. El exjugador participó hoy en el encuentro de fútbol organizado por la memoria. Es volver al sitio donde realmente la pasé mal, de donde me pude escapar. Y en el marco este sitio ha sido transformado en un lugar popular donde la familia, los chicos se reúnen, realizan tareas de recreación, actividades de recreación, juegan al fútbol, juegan a distintos deportes. Y en la fecha esta, recuperar este sitio, la memoria, en forma activa, no como una simple fecha de luto, de recordamiento doloroso, sino trabajando siempre para adelante, para seguir llevando adelante el proyecto de llegar a conocer, finalmente esclarecer la responsabilidad de todos. La historia de Tamburrini y Guillermo Fernández, plasmada luego en un libro, fue inspiración para la película Crónica de una fuga, que refleja
lo ocurrido en la Argentina durante los años de la dictadura. Parte del elenco también estuvo en Morón en esta fecha. Si hacemos un poco de historia, estamos recordando fechas tristes. Una la del comienzo del régimen, otra una que no fue tan triste, que fue la huida de Tamburrini de este lugar, que hizo que este lugar se blanqueara de alguna manera y se haya salvado otro tanto de gente. Pero bueno, todos estos recuerdos lo único que hace es traernos a todos los muertos desaparecidos. Así que el recuerdo nunca termina siendo eufórico. Ver a una persona que había atravesado por situaciones tan complejas y difíciles a completar sus estudios, a consagrarse profesionalmente, a mantener el sentido del humor, a ser una persona con mucha vitalidad y mucha entrega, a tener una hija preciosa, una mujer divina. La verdad que es un ejemplo increíble, un ejemplo de vida maravilloso el de Claudio, ¿no? La mansión Seré, tras la fuga de Tamburrini, fue parcialmente destruida para tratar de borrar las pruebas de lo que allí sucedió. Con la llegada de la democracia, el lugar fue recuperado para dejar testimonio por la memoria, la verdad y la justicia.